Muy bien, hermanos, vamos a empezar. Yo espero que todo el mundo está conectado esta mañana, el día de la Pascua, y con la nieve y todo, y con el hecho que no podemos reunirnos, pero estamos aquí para alabar al Señor, para glorificarle y para celebrar este gran día, el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Entonces, vamos a orar primero y después darle algunas cosas. Padre, gracias por este buen día, gracias por tu gran amor hacia nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Gracias por la libertad que nos ha dado y que tú has provisto todo lo que necesitamos, aún en este tiempo difícil de enfermedad. Tú estás con nosotros y damos gracias a ti que tú eres ah, muy bueno con nosotros. Pedimos que tú vas a bendecir el servicio esta mañana, que todo el mundo sea bendecido y Cristo sea glorificado. Ayúdame a dar el mensaje bien en el poder y liderazgo del Espíritu Santo. Y Señor, pedimos que tú vas a ser complacido con todo lo que hacemos aquí esta mañana y en cada corazón. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén. Amén, hermano. Bueno, como sabes, todavía estamos en esta situación donde no podemos reunirnos eh, en grupo. Yo espero que están trabajando y que está saludable. Yo sé que hermano Daniel estaba enfermo, no sé. Espero que está mejor, pero sigue orando por él, que si no está completamente mejor, puede mejorarse a 100%. Sigue orando por mí también, como puede ver, la voz no está muy bien y todavía los doctores están tratando de averiguar precisamente cuál es el problema. Pero de todos modos, estamos aquí y el Señor está con nosotros y vamos a seguir adelante. Si la voz no dura por todo el tiempo, entonces voy a decirle y después vamos a terminar, pero espero en el Señor que podemos terminar todo. Hoy lo que vamos a ver es un mensaje que se llama las escenas de la crucifixión y la resurrección. Escenas de la crucifixión y la resurrección. Obviamente es demasiado grande tratar de predicar todo acerca de la crucifixión y la resurrección en un mensaje. El hecho es demasiado grande predicar todo acerca de cualquier de los dos en un mensaje. Pero esta mañana vamos a tratar de tocar algunos puntos importantes en cuanto a esto. Vamos a empezar entonces. Y esta mañana para tratar de ayudar la voz, yo voy a intentar de tocar un programa de lectura bíblica en los pasajes. Vamos a empezar en el libro de Mateo, versículo 27 hasta el versículo 44. Mateo 27 hasta el 44. Yo voy a tocarlo, espero que pueda oír. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí,
y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. All right, entonces ya hemos leído estos primeros versículos y vamos a ver algunas cosas que debemos notar acerca de esta sección, Mateo 27, 27, 44. Número 1, pensamos de los soldados. Pilato ya había entregado a Jesús para ser crucificados, convencido en contra de su propia voluntad, porque él entendió muy bien que Jesús no era un criminal, pero por miedo de los judíos y el hecho que Jesús fue el rey y Pilato no quería ningún riesgo con César en cuanto a eso. Entonces los soldados le entregaron y le maltrataron, le burlaban, le trataron como si fuera rey, siendo que eso fue la sentencia, que él fue acusado de ser otro rey. Ellos pusieron el manto, ellos le dieron una corona tejida de espinas, ellos se pusieron de rodilla delante de él. Y bien triste lo que encontramos aquí, porque en realidad Cristo es el rey. Y estos hombres burlando el mismo rey y señor del universo sin saber lo que estaban haciendo. Ellos le maltrataron y le burlaban, y después de tener su tiempo de diversión, le levantó para ir. Recuerde, antes de eso, ya Pilato le había mandado para recibir los latigazos. Entonces ya estaba ahí la sangre saliendo. La noche antes estaba despierto casi toda la noche, porque después de la Pascua fue al huerto de los olivos, de Getsemaní, en el monte de los olivos, y de ahí estaba orando, y los soldados llegaron con Judas para llevarle. Tenía una clase de corte con los sumos sacerdotes. Después fue guardado algunas horas hasta la mañana, como tal vez a las 6 de la mañana, cuando le llevaron a Pilato. Entonces él está cansado, ya después de los latigazos por los soldados de Pilato, está perdiendo sangre. Y entonces ya encontramos, cuando iba hacia la cruz, no podría cargar su cruz por mucho tiempo. Y ellos, los soldados romanos, cogieron un hombre, Simón de Cirene, para llevar la cruz. Le llevaron al lugar que se llama La Calavera. Y yo he visto fotos de este sitio, y aunque fue hace 2000 años, todavía parece que puede notar que parece como una calavera, y muy apropiado para el sitio para ser crucificado. Ellos le dieron vino, pero vino con hiel. Y eso fue como una clase de droga para dar un poco de alivio al dolor. Pero Cristo, una vez que lo encontró el sabor en su boca, no tomó nada, porque él iba a sufrir sufrimiento sin cualquier cosa así. Después encontramos que ellos
repartieron sus ropas. Y eso está profetizado en el Antiguo Testamento. También ellos repartieron las ropas, y una de las ropas, como su camisa, que fue hecho sin cualquier sitio donde había cosido, que podrían notar donde había cosido, y ellos no querían romperlo. Entonces ellos hicieron apostar para eso. Y eso fue el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. También el letrero en la cruz, porque eso fue su crimen. Jesús, este es Jesús, el Rey de los judíos. Claro, de la manera que los romanos lo escribieron, el Rey de los judíos. Los judíos hubieran puesto, si ellos pensaron que era la verdad, el Rey de Israel. Pero para los romanos, el Rey de los judíos. Eso fue suficiente. Y lo pusieron en latina, griego y también hebreo. Todo el mundo podría leerlo sin problema. Entonces, los malhechores que aquí encontramos en el fin de esta sección, ellos dice, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. En el principio, los dos estaban como burlando o maldiciendo a Cristo. También encontramos aquí que algunos dichos muy importantes de los sumos sacerdotes y los otros judíos. Recuerde, Cristo fue crucificado entre dos ladrones, dos malhechores. Y eso es muy importante. Yo creo que eso no fue por casualidad. Yo creo que eso fue el plan de Dios para mostrarnos algo muy importante que vamos a ver en un momento. Entonces, los judíos decían, sálvate a ti mismo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces, eso fue el reto, la burla de ellos. Después, los principales sacerdotes. Y la verdad es que ese nivel de personas en la sociedad no estaban acostumbrados de ir a crucifixiones, pero ellos aborrecieron a Jesucristo tanto que no querían perder la oportunidad de ver su enemigo ahí en la cruz. Entonces, ellos decían, y también los fariseos y los ancianos, y ellos decían, a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Ellos decían algo de gran verdad sin reconocer lo que estaba diciendo. Otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Eso es cierto. Si Cristo iba a salvar a nosotros y todos los que vienen a Él por fe, Él tuvo que quedar en la cruz. Él tuvo que pagar el precio para nuestros pecados. Tuvo que derramar su sangre y dar su vida, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo aquí estaba ahí por amor de su Padre, por amor de nosotros, haciendo la voluntad de su Padre perfectamente. Entonces Él no pudo salvar a sí mismo. Eso es cierto, si iba a salvar a nosotros. La otra parte que ellos dicen, desciende ahora de la cruz y creeremos en Él, yo creo que eso no es la verdad. Esa gente había rechazado a Cristo a pesar de toda clase de milagro, incluyendo la resurrección de Lázaro de los muertos, y yo creo que nada iba a convencerles. Entonces, hasta ahí llegamos con esta sección. Déjame leer de Lucas ahora, Lucas 23, 29 al 43. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió,
diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hecho. Algo durante este tiempo en la cruz cambió la opinión de este ladrón, de este malhechor. Y él entendió que que estaba en el centro, el Jesús de Nazaret, no fue como los demás. Él no había hecho nada malo. Ellos sí habían hecho sus crímenes y sus pecados y estaban ahí para ser crucificados por sus crímenes. Entonces él reconoció eso y como si fuera dio testimonio al otro. Y después dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso es un dicho de fe. Ya estaba confiando que Cristo es el Salvador. No sé toda la teología que él entendió acerca de Jesús. Ciertamente había escuchado algo de Jesús, porque Cristo estaba predicando y haciendo milagros por algunos 3 años. Pero entonces aquí encontramos el hombre poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces usted mira la sencilla fe de este hombre. No podría ser mucho, pero podría confiar en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que él hizo. Y el Señor recibió esta fe y él dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estoy seguro que eso fue un gran alivio a este hombre que había vivido su vida en pecado toda la vida sin pensar mucho de Dios, pero ahora ha puesto su fe en el mismo Salvador. Entonces vamos a seguir con la próxima sección. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ok, en estos versículos desde el Mateo 45 a 59, a 54, primero que nada, miramos que la oscuridad vino sobre la tierra. Fue desde la hora sexta hasta la hora novena, que sería 3 de la tarde, todo empezando a las 6 de la mañana. Entonces, por 3 horas había oscuridad. Y entendemos durante este tiempo, el Padre derramó su ira en contra de su hijo que estaba cargando los pecados de todos nosotros.
Eso fue el pecado de usted y el pecado mío, el pecado de todo el mundo. Entonces, por 3 horas entendemos aquí que eso estaba pasando. Durante este tiempo, Cristo hizo su grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso ciertamente es un misterio, porque desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios siempre ha tenido una comunión perfecta, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero en estos momentos, de alguna manera, que usted y yo, como seres humanos, no podemos explicar ni entender, Cristo sentía dejado por el Padre. Esos fueron los momentos de su sufrimiento. Y hermanos, van a notar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan que no hay mucha explicación o descripción en realidad acerca de todo el dolor y los sufrimientos que Cristo sufrió. Tenemos algunos detalles acerca de su maltrato físicamente, pero el énfasis no está ahí. Pero aquí con este grito, yo creo que podemos entender uno de los sufrimientos más grandes que Cristo sufrió en esa cruz, para perder la dulce y perfecta comunión con su Padre. Y Él hizo todo eso para nosotros. La verdad es, hermanos, que la profundidad de nuestro pecado, la maldad del pecado, solamente tal vez podemos entender un poco por la profundidad de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy la sociedad no toma en cuenta mucho el concepto de pecado. Algunos lo niegan completamente, pero Dios toma el pecado en serio. Y miramos aquí en la cruz cuán serio es el pecado para Dios. Recuerde que nuestro Señor es santo, santo, santo. Él es demasiado puro para mirar el pecado. Y entonces aquí podemos tener una idea de cuánto Dios aborrece y cuánto Dios no puede soportar el pecado. Miramos eso en el sufrimiento de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, eso debe dar a usted y a mí, como creyentes, el entendimiento cuánto usted y yo debemos aborrecer el pecado. Y ciertamente es muy fácil de aborrecer el pecado de otros. Pero usted y yo debemos aborrecer el pecado que nos asedia, el pecado que es más tentación para nosotros. Y debemos entender muy bien que el pecado no es ninguna broma para Dios. Cuando usted y yo pecamos, debemos inmediatamente confesar nuestro pecado para mantenernos en buena comunión con Dios. Porque Él dice, si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, eso fue estas 3 horas cuando Cristo estaba ahí. Y cuando terminó estas horas, Cristo tenía sed y miramos aquí que le dieron un poco de, como si fuera de vinagre, una clase de vinagre, vino, bien con agua, solamente para refrescar la sed un poco. Cristo tomó un poco y la gente estaba ahí porque cuando Él gritó, ellos pensaban que estaba hablando de Elías, pero no era así. Entonces, después de tomar esto, Él podría gritar, y eso es otra cosa interesante, porque en la cruz, cuando uno está suspendido, es muy difícil para respirar. Pero Cristo gritó el grito de victoria: consumado es, consumado es. Y eso quiere decir que Él había cumplido
había terminado este gran trabajo de pagar para los pecados del mundo. Él fue el sustituto de cada uno de nosotros. Y eso es una gran bendición para saber, porque sin este sacrificio, sin este Salvador, no habría ninguna esperanza para usted ni para mí. Tendríamos que pagar el precio de nuestro propio pecado en el lago de fuego para siempre. Pero gracias a Dios, Cristo pagó el precio completamente. Y Él dijo, consumado es, consumado es. Grito de victoria. Y después, Él entregó su espíritu al Padre y murió. Entonces, de ahí empezó una serie de cosas muy especiales. Había un terremoto. Algunos creyentes que resucitaron adentro de la tumba y en el día de la resurrección ellos salieron. La Biblia nos dice, salieron de sus tumbas y fueron a la ciudad. Y finalmente miramos la reacción de los soldados romanos y particularmente el centurión aquí. Y ellos mirando todo como la Biblia dice. Terremoto, otras cosas que había pasado en la cruz, la manera que él habló al otro, uno de los dos ladrones. Y eso es otra cosa que sin seguir adelante, uno se arrepintió de burlar a Cristo y puso su fe en Cristo y fue salvo. Pero la única cosa que sabemos acerca del otro, seguía en el mismo ritmo y murió sin Cristo. Por eso las tres cruces representan a la vida. Cristo está en el centro, el Salvador. Él murió y resucitó por nosotros, pero cada persona tiene la oportunidad de recibirle por fe o de rechazarle. La persona que le recibe por fe es la persona que reconoce la maldad de su pecado y que él necesita un Salvador y viene a Cristo, confiando en Él para la salvación. El otro confía en otra cosa, no está preocupado acerca de su pecado. Entonces, eso es, en esta situación, el centurión. Si él llegó a ser un creyente o no, no sabemos. Pero ciertamente, si había alguien con la oportunidad, sería este centurión y los otros soldados aquí. Porque lo que ellos miraron, muy pocos miraron. No había tanta gente ahí, pero ellos miraron y reconocieron. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Muy bien, eso es las escenas de la crucifixión. Ahora vamos a seguir con las cenas de la resurrección. Las cenas de la resurrección. Entonces, déjame ver aquí. Capítulo 28. La resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ok, en esta primera sección miramos los soldados. Probablemente diferentes soldados que estaban en la cruz, otro grupo de soldados romanos.
Y entonces sabemos que los sumos sacerdotes habían ido a Pilato para pedirle una guardia de la tumba. Y eso es lo más interesante. ¿Qué necesidad hay para guardar la tumba? Pero ellos recordaron que Jesús había dicho que iba a resucitarse el tercer día. Y lo interesante acerca de eso es que parece que ellos recordaron más que los propios discípulos de Cristo. Es interesante, ¿verdad? Pero ellos recordaron por otra razón, porque ellos no querían tomar ningún riesgo que Cristo iba a resucitar o que la gente iba a poder decir. Ellos decían a Pilato, no queremos ver a los discípulos venir y robar el cuerpo después de decir, Cristo ha resucitado. Pilato dijo algo a ellos. Él dijo, bueno, usted tiene la guardia. Y el lenguaje ahí es para decir, bueno, lo que usted necesita, todo lo que usted necesita. Hágalo tan seguro como ustedes pueden. Y es interesante esa manera que contestó Pilato. No sé lo que estaba en su mente, pero él no dijo, bueno, tener 4 o 5 soldados. Él dijo, tiene su guardia. Lo que usted necesita, llévalo. Hazlo tan seguro como ustedes pueden. Entonces tomaron los soldados y fueron a la tumba, sellaron la tumba para asegurar que Jesús no podría salir ni que los discípulos podrían venir. Aunque eso fue bastante ridículo, porque los discípulos estaban llenos de miedo, estaban desamparados, estaban tristes, estaban llenos de depresión. Entonces sería el último grupo para intentar de venir y robar el cuerpo. Vamos entonces a seguir en el libro de Lucas. Capítulo 24. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nueva. Alright, entonces sabemos que los soldados fueron a la tumba para guardar la tumba. Pero temprano por la mañana, en el día de domingo, el día de la resurrección, la Biblia nos dice que un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como relámpago, su vestido blanco como nieve. Y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Se quedaron como muertos, la Biblia dice. Ahora, más tarde, vinieron las mujeres. Y parece que los soldados despertaron y se fueron para hablar con los judíos acerca de lo que había pasado. Porque no miramos nada de los soldados
cuando las mujeres llegan. Y ellos vinieron para poner especias en el cuerpo de Cristo. Estaban preocupados sobre la piedra, pero la piedra ya estaba removida y ellos entraron, el cuerpo de Cristo no estaba, pero encontraron dos ángeles y hicieron una pregunta muy interesante. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive. Entonces, entonces ellos vinieron para poner las especias sobre el cuerpo de Cristo, pero ya no estaba ahí. Entonces no sabían qué creer, ¿verdad? Pero esta pregunta es muy buena, porque de todas las figuras religiosas que hay en la tierra, solamente uno ha resucitado de los muertos, y eso es el Señor Jesucristo, porque Él es diferente que todos los demás. Todos los demás eran sencillos hombres, y hombres pecadores también. Cuando ellos murieron, quedaron muertos y ya se fueron a la perdición, porque obviamente no habían creído en el Señor Jesucristo. Este Señor Jesucristo, al otro lado, es el Dios hombre, eternamente Dios y también hombre perfecto, sin pecado. Cuando Él murió, Él quedó 3 días en la tumba, pero después, en el primer día de la semana, resucitó de los muertos. Y eso es la diferencia, hermanos. Hay muchas religiones en este mundo. Eso es cierto. Muchas religiones. El ser humano es un ser religioso. Y el enemigo promueve religiones falsas. Es una tremenda herramienta para llevar a la gente fuera de la verdad. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es clave. Ningún otro ha resucitado de los muertos. Él derrotó la muerte. Él derrotó el pecado. Él derrotó el diablo. Cristo es victorioso. Cristo resucitó de los muertos. Los ángeles decían, ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? Porque Cristo murió una vez para siempre y Él resucitó una vez para siempre y vive para siempre. Entonces las mujeres se fueron y dieron las noticias a los discípulos. Dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Bien, vamos a ver entonces el libro de Juan para ver lo que pasó. Juan capítulo 20. Capítulo 20. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro,
y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús se aparece a María Magdalena. Entonces aquí miramos lo que pasó, que después de las mujeres llegaron con las noticias que la tumba estaba abierta y el cuerpo de Cristo no estaba ahí. Tenemos una carrera entre Pedro y el apóstol Juan. Ellos corrieron de donde estaban hasta la tumba. Y Juan, siendo más joven por lo menos, llegó primero. Y la Biblia dice aquí que él llegó primero y Simón vino detrás de él y entró. Y miraron su sudario y los lienzos puestos ahí en la tumba. Y cuando Juan entró, él miró y la Biblia dice, él creyó. Él creyó. Parece que Juan era el primero para entender el significado de lo que había pasado. Él vio y él creyó. Es interesante en cuanto al Evangelio. Algunas personas, parece la primera vez que escuchan el Evangelio, creen en el Señor Jesucristo y reciben la salvación por fe en Él. Mientras otros tienen que escuchar el Evangelio muchas veces. No cada persona es lo mismo. Pero lo importante es que si escuchamos el Evangelio, debemos responder al Evangelio. Debemos responder y creer en el Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Eso es, llegamos a Cristo arrepentido, admitiendo nuestros pecados, admitiendo que no podemos salvar a nosotros mismos y creyendo en Cristo y que Él murió en la cruz por nosotros y resucitó de los muertos. Juan miró y creyó. La Biblia nos dice. Vamos a ver entonces, los discípulos, vamos a ver lo que pasó con los soldados. La Biblia dice aquí en Mateo, capítulo 28, versículo 11. Déjame poner un punto también acerca del hecho cuán grande fue esta cosa de Juan. Porque los discípulos en general, dice, porque no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero Juan creyó. Entonces, interesante, Cristo había dicho varias veces que iba a ser entregado en las manos de los judíos, le iban a crucificar, y el tercer día iba a resucitar. Pero ellos no entendieron. Parece que no tenía la capacidad espiritual para entender todavía. Pero ahora, en la mañana de la resurrección, Juan miró y creyó. Ahora vamos a seguir. Mientras ellos iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué todas las cosas? El ángel, el brillo resplandeciente, como si fuera un relámpago, terremoto, como los soldados cayeron como muertos. Eso no es algo común y corriente. Estos soldados romanos estaban acostumbrados de muchas cosas crueles y difíciles. Ellos fueron entrenados para soportar y sostenerse en situaciones difíciles.
Pero eso fue una situación demasiado grande para ellos. Y ellos cayeron y quedaron como muertos. Y fueron a los sumos sacerdotes, que lo mismos que habían pedido la guardia, para decirles lo que había pasado. Entonces, ¿cuál es la reacción? Recuerde lo que estos sacerdotes decían. Bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Pero ahora encontramos que la tumba está vacía, a pesar de una guardia fuerte de soldados romanos. Y entonces, ¿qué van a hacer ahora? ¿Creer? ¿Admitir que estaban equivocados? No. Lamentablemente, la Biblia dice, reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os podremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, en vez de mirar la evidencia, en vez de aceptar los hechos de la situación, que Cristo ya había resucitado. Estos soldados romanos no eran ningunos débiles, ningunos fáciles para derrotar, pero ellos fueron completamente vencidos por un solo ángel que ni les atacaron, solamente les apareció y ellos quedaron como niños, como nada. Y entonces ahora los sumos sacerdotes, en vez de decir, wow, ¿qué ha pasado? Todo este tiempo estábamos equivocados. Debemos ir y ver si encontramos a Cristo. No. Rechazaron hasta el fin, inventando una mentira que algunos creen hasta el día de hoy. Que los soldados habían dormido, aunque la verdad es que para el ser humano, para dormir mientras estaba guardia, era la pena de muerte. Y entonces ellos tenían que darle mucho dinero para tomar este riesgo. Eso es el testimonio de los soldados. Entonces, miramos varias cosas. Ya no hemos cubierto donde Jesús apareció a María Magdalena, pero usted puede leerlo en los 4 evangelios, en los fines de cada libro va a encontrar estas secciones. Pero aquí vamos a terminar con esta última sección, que es una sección muy interesante para nosotros, y eso es cuando Cristo aparece a sus discípulos y después cuando... primero vamos a ver en el camino a Emaús, ¿ok? Yo voy a conseguir eso un poco largo. Capítulo 24. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No está aquí,
sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el camino a Emaús. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido
al partir el pan. All right, muy bien. Entonces, eso es una historia que a mí me gusta mucho leer y también meditar. Después de la resurrección, el mismo día de la resurrección, por la tarde, dos iban en el camino a Emaús, Cleofás y otro, y Jesús se acercó para caminar con ellos y ellos no le reconocieron. Y empezaron la conversación porque están tristes y todo eso. Ellos empezaron a decirle acerca de Cristo y las esperanzas que ellos tenían en cuanto a Cristo y para ser el Mesías, y cómo ya había crucificado por los líderes de los judíos. Entonces ahora Cristo empieza a decirles, insensatos y faltando la fe, ¿verdad? Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces es la verdad. En el Antiguo Testamento miramos profecías, varias profecías, particularmente Isaías 53, que hablan del hecho que el Mesías, el siervo de Jehová, iba a morir por el pueblo, iba a sufrir y iba a morir. Entonces, es como ellos nunca habían entendido o leído esta escritura. Y Cristo aquí dio un mensaje que me gustaría oír o tener una copia. Porque la Biblia dice que comenzando desde Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Mirando desde Génesis y adelante por todo el Antiguo Testamento, todas las profecías que tenían que ver con Cristo, lo más probable particularmente con su primera venida y cómo él había cumplido todo eso. Entonces, ellos llegaron al sitio donde iban a quedar por la noche y ellos pidieron a él para estar con ellos, que parece que él iba a seguir más adelante. Y entraron y cuando él rompió el pan, ellos le reconocieron y la Biblia dice que él desapareció de su vista. Eso nos dice algo acerca del cuerpo glorificado que Cristo tuvo. Inmediatamente ellos decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y que nos abría las escrituras. Hermanos, eso es algo que debemos pedir al Espíritu Santo. Cada vez que leemos, estudiamos la palabra de Dios, cada vez que escuchamos la predicación de la palabra de Dios, debemos pedir al Espíritu Santo que nuestros corazones están ardiendo con este gran gozo, con este gran deseo, con esta gran bendición de escuchar y entender la palabra de Dios. De esta manera podemos entonces, por la gracia del Señor, poner en práctica lo que estamos escuchando. Qué tremenda porción de escritura encontramos aquí. El mensaje y después la reacción de ellos. Ellos admitieron, el corazón ardía adentro cuando él estaba predicando, enseñando la palabra de Dios. Y parece que ellos perdieron todo su cansancio, porque se levantaron, regresaron a Jerusalén, encontraron a los discípulos y decían lo que había pasado. Bien, hermanos, vamos ahora en la última parte. Hoy, eso es cuando Cristo aparece a todos los discípulos. Eso es por la noche, cuando están todos reunidos. Déjame leerlo. Eso es Juan 20, 19 y adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos,
Vino Jesús. El cuarto estaba encerrado, pero vino Jesús y puesto en mi medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Claro que sí. Estaban tristes, llenos de miedo, tal vez confundidos de las cosas que habían escuchado durante el día. Pero cuando ellos miraron a Jesús, se regocijaron. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Desde el primer momento que aparece a los discípulos, después de la resurrección, Él dice, el Padre envió a mí, yo envío a ustedes. Y eso es la comisión hasta el día de hoy para los seguidores de Cristo, que estamos en este mundo para glorificar a Dios, para llevar el Evangelio a la gente, para vivir como cristianos en este mundo por el poder de Dios. Entonces, habiendo dicho eso, sopló, le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes retemeréis los pecados, les son remitidos, a quienes se retuvieres, les son retenidos. Eso es, los que escuchen el Evangelio y creen en el Evangelio, sus pecados son perdonados. Pero los que escuchan y rechazan o no quieren escuchar, quedan con sus pecados. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, no creeré. Entonces eso fue el fin de este día. Que los discípulos ya habían visto a Cristo, las mujeres, y déjenme mencionar, las mujeres eran las primeras para ir. Muchas veces, entre los creyentes, las mujeres tienen los corazones más llenos de compasión y son algunos de los creyentes más grandes en la historia de la iglesia, las mujeres. Entonces, aunque, de acuerdo con la palabra de Dios, nosotros sabemos que el liderazgo en una iglesia es de los hombres, el pastor, los diáconos, así. Eso no quiere decir por un momento que los hombres son mejores creyentes que las mujeres, en ninguna manera. El hecho que uno es hombre y mujer no tiene nada que ver. Recuerde, las primeras personas que fueron para buscar en el día de la resurrección eran las mujeres. Entonces, vamos a brincar a una semana después. Dice aquí, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Tomás estaba esta vez. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, particularmente, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Entonces, no vamos a aplaudir el hecho que Tomás no creía el testimonio de los otros discípulos, pero sí damos gracias, Señor, por esta gran confesión que Tomás dio cuando él sí miró al Señor Jesucristo. Él dijo, Señor mío y Dios mío, reconociendo al Señor Jesucristo como su Señor y como su Dios. Entonces Jesús dijo algo interesante. Le dijo Jesús, ¿por qué me has visto? Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso es nosotros, hermanos. Nunca hemos visto al Señor Jesucristo.
sino por los ojos de fe, creyendo la palabra de Dios, con los ojos de fe abiertos por el Espíritu Santo, hemos creído. Y si usted esta mañana está escuchando y nunca ha creído, escuche lo que Jesús dijo. No seáis incrédulo, sino creyente. Hay una bendición especial para los que no han visto, pero han creído en Cristo. Hizo además Jesús muchos otros señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así termina esta porción. Entonces, hermanos, hoy hemos intentado demostrar varias escenas de la crucifixión y de la resurrección. Algunos son tristes, como la gente que burlaron a Cristo, como los soldados en la cruz. Ellos sí, en el fin dijeron, ciertamente eso era el Hijo de Dios. Pero los soldados que encontraron el ángel, no encontramos nada de ellos creyendo. Si fueron los judíos, hicieron un complot para inventar una gran mentira. Pero gracias, Señor, tenemos la victoria de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo sí murió, pero también el tercer día Él resucitó. Y todos que vienen a Él por fe tienen la vida eterna que Él ganó en su muerte y en su resurrección. Entonces, hermanos, yo espero que Dios le bendiga mucho en estos días, que pase este día. No sería malo revisar estos pasajes en la última parte de los evangelios, que puede recibir esta bendición. Amén. Bueno, hermanos, sigue orando por mí y todos los demás que estamos enfermos en estos días, que el Señor nos da alivio y fuerza y salud otra vez. Y si el Señor permite, nos vamos a ver el miércoles otra vez con otra lección de la palabra de Dios. Entonces, si tiene cualquier cosa, nos puede mandar por email o textear, lo que sea. Y entonces estamos bien felices de estar aquí hoy en este día de la Pascua para compartir el Evangelio y alabar a nuestro gran Dios y Salvador. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la fuerza de dar el mensaje. Y pedimos que este mensaje sea una bendición a todos. Puede ser hasta, Señor, que algunos escuchando van a venir a Cristo por fe. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.